Bueno, pues buenos días, buenas tardes ya casi. Me da mucho gusto poder estar aquí. Es un honor poder estar aquí para predicarles la palabra del Señor. Y me gustaría, por favor, que se pongan de pie para leer el pasaje que tenemos que leer esta mañana. Vamos, por favor, a 1 de Samuel 15, del versículo 1 al 23. Y después de esto, oraremos para poner este tiempo en manos del Señor. También va a aparecer en tu pantalla por si no traes Biblia. Aquí lo vas a tener. Entonces Samuel dijo a Saúl: El Señor me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo, sobre Israel. Ahora pues, está atento a las palabras del Señor. Así dice el Señor de los ejércitos: Yo castigaré a Amalec por lo que hizo Israel, cuando se puso contra él en el camino mientras subía de Egipto. Ve ahora y ataca a Amalec y destruye por completo todo lo que tiene, y no te apiades de él. Antes bien, da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niños de pecho, a bueyes como a ovejas y a camellos como a asnos. Entonces Saúl convocó al pueblo y los contó en Telaim, 200,000 soldados de a pie y 10,000 hombres de Judá. Saúl fue a la ciudad de Amalec y se emboscó en el valle. Y dijo Saúl a los quenitas: Váyanse, apártense, desciendan de entre los amalecitas para que yo no los destruya junto con ellos, porque ustedes mostraron misericordia a todos los israelitas cuando subían de Egipto. Entonces los quenitas se apartaron de entre los amalecitas. Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila en dirección a Shur, que está al oriente de Egipto. Capturó vivo a Agag, rey de los amalecitas, y destruyó por completo a todo el pueblo a filo de espada. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno. No lo quisieron destruir por completo, pero todo lo despreciable y sin valor lo destruyeron totalmente. Entonces vino la palabra del Señor a Samuel: Me pesa haber hecho rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Y Samuel se conmovió y clamó al Señor toda la noche. Y se levantó Samuel muy de mañana para ir al encuentro de Saúl. Y se le dio aviso a Samuel: Saúl se ha ido a Carmel, donde se ha levantado un monumento para sí. Y dando la vuelta ha seguido adelante bajando a Gilgal. Entonces Samuel vino a Saúl. Y Saúl le dijo: Bendito seas del Señor, he cumplido el mandamiento del Señor. Pero Samuel dijo: ¿Qué es este balido de ovejas en mis oídos y el mugido de bueyes que oigo? Y Saúl respondió: Los han traído de los amalecitas, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes, para sacrificar al Señor tu Dios. Pero lo demás lo destruimos por completo. Dijo entonces Samuel a Saúl: Espera, déjame declararte lo que el Señor me dijo anoche. Y él le dijo: Habla. Y Samuel dijo: ¿No es verdad que aunque eras pequeño a tus propios ojos, fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel? Y el Señor te ungió sobre rey de Israel, y que el Señor te envió en una misión y te dijo: Ve y destruye por completo a los pecadores, los amalecitas, y lucha contra ellos hasta que sean exterminados. ¿Por qué, pues, no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Entonces Saúl dijo a Samuel: Yo obedecí la voz del Señor y fui en la misión a la cual el Señor me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido por completo a los amalecitas. Pero el pueblo tomó el botín, ovejas y bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas al anatema, para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿Se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grasa de los carneros, porque la rebelión es como el pecado de adivinación, y la desobediencia como la iniquidad e idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor.
Te doy gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, Señor, por el cual ahora podemos tener salvación, Señor, y podemos tener pleno entendimiento de tu palabra, Señor. Te pido que tomes este tiempo, Señor, y no sea yo hablando, Señor. Padre, que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a la congregación, Señor. Que a través de este sermón podamos ser todos confrontados, Señor. Podamos ser todos exhortados, Señor. Pero también podamos ser llenos de esperanza, Señor, a través de tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que a través de esta predicación, Señor, tu voz, Señor, sea la que penetre en las almas, Señor, de mis hermanos, Señor, como las personas que pueden no creer en el Evangelio, Señor, y que todo esto sea para tu gloria, Señor, que todo sea para exaltar el nombre de Jesús y todo sea para que todos declaremos que tú mereces toda honra y toda gloria, Señor. Te doy gracias, Señor, en el precioso nombre de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Amén. Para poner en contexto este pasaje que hemos tenido a continuación, hay que analizar que el libro de Primera de Samuel fue un libro escrito aproximadamente entre los siglos 8 y 9. Fue dirigido para una audiencia, la cual era el pueblo de Israel, que estaba en una monarquía dividida. Este libro servía como un antecedente para que ellos supieran el por qué estaban pasando por eso, qué llevó a que las consecuencias fueran a llevar a que el reino de Israel se dividiera, primeramente en el pueblo de Judá en el sur y el pueblo de Israel en Israel en el norte. Pero también hay que comprender que Israel, antes de ser una monarquía con Saúl como su rey, fue una confederación tribal gobernada por 12 jueces. Juez significaba ser un líder con múltiples funciones, desde un libertador, un impartidor de justicia y también como un modelo a seguir en cuanto a lo espiritual. Esta época, en el libro de Jueces, si lo leemos, podemos ver una declaración constante en el libro que era: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Claramente, esto conllevaba a una desobediencia y rebeldía constante, independencia de la autoridad, sometimiento al juicio propio y una idolatría constante. Por ende, también el sacerdocio que instauró Dios en el pueblo de Israel, el cual servía para tener comunión con su pueblo, se ve deficiente. Esto también resultando en una escasez espiritual y una degradación moral. Todo lo que hacía el pueblo de Israel en la época de los jueces era contrario a la voluntad del Señor. Había una constante apostasía. Pero si algo podemos ver también en ese libro, es una constante liberación de parte de Dios de la opresión de los pueblos que estaban alrededor de Israel. Vemos cómo Dios sigue mostrando fidelidad a su pueblo a pesar de la recurrente traición. La época de los jueces con Samuel como su último juez nos demuestra la necesidad de que necesitamos ser primeramente gobernados, pero no solamente gobernados, necesitamos ser gobernados por un gobernante supremo, que éste refleje y represente al Señor, quien claramente es nuestro Rey Supremo. De un gobierno que sea justo, pero dependiente al Señor, con un Rey que sacie la necesidad espiritual y que además traiga salvación para nuestra condición. La monarquía, hermanos, no es un invento que se haya creado el ser humano. La monarquía es algo que Dios declaró desde el inicio en su palabra. Podemos ver en Génesis con la promesa de que en la posteridad reyes gobernarían. Podemos verlo en Éxodo declarando que habría un reino próximamente. Y en Deuteronomio dejando instrucciones para la regulación del mismo rey y el reino. Es así que Israel llega a convertirse en una monarquía unificada, con el ungimiento de Saúl como rey de la nación. Pero desgraciadamente, Saúl es ungido bajo las intenciones incorrectas. Israel pedía un rey por su miedo y por su inseguridad al ser invadidos constantemente por los filisteos, buscando ser un reflejo de las monarquías que los rodeaban y buscaban simplemente reflejar a estas naciones. Claramente esto hizo que desecharan el gobierno soberano de su Dios, ya que Él era su rey en esos momentos. El desecho del Señor solo refleja cómo muchas veces nosotros preferimos la voluntad humana antes que hacer la voluntad del Señor, poniendo en su lugar un monarca humano, así como lo refleja el mundo. Podemos ver que, como todo ser humano, este Saúl iba a ser imperfecto.
El Señor hace una declaración muy importante cuando es desechado como el Rey Supremo de Israel y dice, sino que me han desechado a mí para que no sea rey sobre ellos. Samuel aún así advierte las consecuencias que traería esta decisión precipitada al pueblo de Israel, las consecuencias que tendrían por esta decisión que era gobernada por las intenciones incorrectas para tener un rey. Iban a vivir bajo las demandas de este rey, bajo opresión, bajo un sometimiento continuo. Sus hijos e hijas iban a ser sometidos al servicio del rey. Les sería quitado lo mejor de su trabajo y además el impuesto sería una parte para el mismo rey. Antes de estos pasajes que leímos, familia, Saúl demuestra el defecto de su carácter al tomar las decisiones bajo su juicio propio, desobedeciendo constantemente los mandatos que el Señor le imponía y por ende fracasando frente a él. Podemos ver cómo un gobierno defectuoso trae también consecuencias defectuosas para la nación. La misma nación podía reflejar estas consecuencias del mismo gobierno. Vemos una genuina analogía en la actualidad de nuestra condición caída, de nuestra desobediencia, de nuestra falta de un gobierno justo, pero también vemos el papel desempeñado de Dios y de su carácter inmutable como juez supremo, como paciente, fiel, como el verdadero libertador, porque la salvación del Señor viene solo por su misericordia y por su gracia. No viene por nuestra obediencia, no viene por nuestra justicia, no viene por nuestra rectitud o incluso el arrepentimiento del hombre. También vemos una constante ante la dificultad del ser humano que en su necedad, en vez de acudir al Señor, prefiere desechar su autoridad, prefiere poner en duda sus decisiones, prefiere poner en duda su rectitud y de la justicia que éste puede traer. Y todo esto sometido al juicio propio del ser humano. Ahora, creo que todos hemos estado en la posición de recibir instrucción de una autoridad, ya sean nuestros padres, ya sean nuestros maestros, ya sean nuestros jefes mismos o los mismos gobernantes. Sabemos que hay consecuencias en los resultados de obedecer o desobedecer. Las instrucciones, en la mayoría de las veces, buscan llevarnos a resultados benéficos para nuestra vida, pero claramente hay una tendencia a desobedecer, a no cumplir con lo que se nos manda. Y pensemos en lo más simple, porque aún en lo más simple se puede reflejar nuestra desobediencia. ¿Cómo somos en nuestra actitud en el hogar? ¿Cómo somos en la escuela? ¿Cómo somos en los labores del trabajo? ¿Cómo servimos en la iglesia? O incluso cómo acatamos lo que nos ordena nuestro gobierno. La desobediencia claramente trae consecuencias poco agradables para nuestra vida y pocas veces no la adjudicamos a nuestra desobediencia. Muchas veces preferimos culpar a otros, muchas veces preferimos culpar la situación, muchas veces preferimos hacerla menos. Pero esto solo justifica nuestra necesidad urgente y forzada de someternos a disciplina y a obediencia. Porque vivimos en un mundo regido por normas. ¿No te has dado cuenta que lo que puedes reflejar en tu vida, lo que llega a ser positivo dentro de nosotros es porque seguimos ciertas conductas, seguimos cierta obediencia, seguimos cierta disciplina? Porque por el otro lado, sabemos que un mal o un buen gobierno permea en todo lo que recurre a los que están sometidos a ellas. Porque todos también nosotros hemos tenido roles de autoridad. Vuelvo, hemos sido padres, podemos ser jefes, podemos ser maestros, podemos ser ministros en la iglesia, los mismos gobernantes, y en todas estas situaciones se ve un reflejo visible de esta realidad. Y es que actualmente vivimos en una cultura la cual está totalmente en contra de la obediencia. Vivimos en una cultura en la cual está en contra de someterse a la autoridad y de hecho promueve una libertad desmedida, un sometimiento solamente a los deseos, a las pasiones, y a lo único que nos obedecemos es a nosotros mismos. Y esto me parece como la misma época de los jueces, o en la misma monarquía de Israel, que nuestro gobierno está impuesto bajo intenciones incorrectas. Por un lado podemos tener un gobierno en total libertinaje, y por el otro podemos tener un gobierno en total opresión extrema. Ante estas circunstancias es clara nuestra necesidad de nuestra redención, de nuestra condición caída.
vemos la necesidad de un gobernante supremo y perfecto, el cual guíe con rectitud y justicia, trayendo salvación a su pueblo. Te pregunto, ¿quién es este gobernador justo, perfecto, que gobierna con perfecta justicia, que trae salvación al pueblo? No es otro sino que Jesucristo. Así que como cristianos, tenemos una autoridad superior que nos demanda completa obediencia. Y ese es Dios, el gobernante perfecto, el creador de todo, el cual conoce todo aspecto y necesidad de la vida de su creación. Él nos ha dejado un libro completo y amplio de instrucción de cómo vivir para su gloria y conforme a su voluntad. Y además de todo, a través de su amado Hijo Jesucristo, nos ha dejado un ejemplo, nos ha dado una nueva identidad en Él, nos ha hecho su pueblo escogido. Y a través de la regeneración que tenemos del Espíritu Santo, es como podemos reflejar un verdadero sometimiento a Él, una verdadera obediencia a Él. Podemos reflejar la voluntad de Dios a través de esta regeneración que nos ha dado el Señor. Y veremos que en esta obediencia el Señor se complace grandemente. He titulado este sermón como Dios se complace en la atención y obediencia a su voz. Lo dividí en 3 puntos a desarrollar y yo espero que el Señor pueda hablar a tu vida en esta tarde. Como primer punto tenemos el cómo obedecer. Podemos leer en los primeros 2 versículos. Entonces Samuel dijo a Saúl: el Señor me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo, sobre Israel. Ahora pues, está atento a las palabras del Señor. Así dice el Señor de los ejércitos, pasando a dar la instrucción de la destrucción total de Amalec, hombres y mujeres y niños, así como los que estaban aún en pecho. Amalec y los amalecitas eran descendientes de Esaú. Esaú era el hermano de Jacob, y sus descendientes eran un pueblo que constantemente hacía guerra contra Israel. Es importante analizar que la encomienda que se le da a Saúl era un decreto que Dios ya había dado en el Éxodo, a causa de que este pueblo amalecito hacía guerra constantemente contra Israel. Cuando Israel iba saliendo en el Éxodo de la esclavitud de Egipto, el pueblo amalecita constantemente lo atacaba. La primera vez fue por la retaguardia, y vemos cómo hay una constante opresión a través de este pueblo hacia el pueblo israelita. Y el Señor no se queda callado ante esto, e incluso declara en ese mismo pasaje de Éxodo, específicamente el capítulo 17 del versículo 8 al 14, dice: yo borraré su memoria de debajo del cielo. Y Moisés asevera: el Señor lo ha jurado. Y yo sé que muchas veces nos incomoda pensar en estas situaciones, en cómo el Señor toma este tipo de acciones. Pero no nos olvidemos que Dios es el soberano sobre toda la creación. Él estaba juzgando a un pueblo saqueador, Él estaba juzgando a un pueblo que era enemigo por excelencia de Israel. Y te pregunto, ¿cuántas veces no nos hemos quejado que en este mundo, con la maldad y con todo lo que sucede a diario, por qué Dios no juzga al mal? ¿Por qué Dios no se digna a juzgar al malvado, al impío? Le reclamamos por qué no juzga con justo juicio. Y aquí, en esta parte, Él lo estaba haciendo. Él estaba declarando juicio contra un pueblo. Y Saúl iba a ser usado como ese instrumento por el cual se cumpliría el juramento decretado por Dios y el juicio que iba a traer contra ese pueblo. La tarea no era cualquier tarea, era una tarea muy importante la que se le había cometido a Saúl. Cabe destacar el hecho de que Dios haya señalado la muerte de animales también, ya que es un punto importante en el desarrollo de nuestro pasaje, ya que de ahí vino la tentación de Saúl a desobedecer. La mayoría aquí hemos deseado escuchar la voz de Dios audiblemente. Muchos deseamos escuchar su instrucción, escuchar lo que nos quiere decir el Señor. Pero muchas veces nos olvidamos que al ser adoptados por Jesucristo, la Biblia, además de convertirse en nuestra mayor autoridad, es ahí en donde al leer podemos escuchar la voz audible del Señor. Y esta, al ser la voz del Señor, debería de regir todos los aspectos de nuestra vida, tanto moral como de conducta. ¿Tú lees tu Biblia?
Y si la lees, ¿la obedeces? Cuando nos sentamos a estudiar la Biblia, ¿lo hacemos para escuchar la instrucción del Señor? ¿O simplemente lo hacemos para escuchar lo que mejor queremos, para entender lo que mejor nos parezca, para amoldar a nuestra voluntad lo que estamos leyendo en cualquier pasaje que leamos de la Biblia? Pero déjame decirte que hay que ser honestos también, porque muchas veces ni siquiera tenemos la iniciativa de ir a abrir nuestra Biblia, así como queremos escuchar la voz de Dios. Este pasaje primeramente nos está diciendo: estate atento a su voz y a lo que Él tiene que decir en instrucción. Todos sabemos que la Biblia está centrada en Jesucristo y en la historia de nuestra redención, de la redención que trajo Jesús para salvarnos de nuestro pecado. Pero también nos enseña a cómo vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Entonces, yo creo que debemos escucharla, debemos obedecerla, porque es la palabra del Señor. Él es el soberano de toda la creación y por Él estamos vivos en este lugar. Y déjame leerte lo que dice 2 de Timoteo 3, 16, 17, va a aparecer en tu pantalla. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Saúl escuchaba la voz de Dios, la escuchaba a través del profeta Samuel, y como un representante de la nación tenía que reflejar la voluntad de Dios y ser su representante aquí en la tierra. Nosotros como cristianos tenemos la revelación completa en este libro. Aquí es en donde nosotros somos confrontados en nuestro pecado. Aquí es en donde nosotros somos corregidos y enseñados para ser disciplinados. Aquí es donde somos instruidos en justicia para ser perfectos en toda buena obra y así poder reflejar el carácter de nuestro Dios. También al ser sellados por el Espíritu Santo y junto con su palabra, incluso podemos conocer nuestras intenciones y pensamientos, como lo dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Escuchando la voz de Dios en su palabra, es que podremos verdaderamente llegar a obedecerle. Pero tenemos que prestar atención. Tenemos la completa facilidad ahora de poder tener acceso a la voz de Dios en muchos medios, desde tus dispositivos móviles. Tenemos múltiples versiones de la Biblia, tenemos múltiples Biblias de estudio, tenemos acceso incluso a las enseñanzas que el Señor usó a través de hombres fieles a Él, en las cuales nos hacen la enseñanza práctica para que nosotros podamos entender la palabra de Dios. Y yo no veo ningún pretexto para que no podamos vivir una vida de obediencia al Señor. Y lo más importante aún es no olvidarnos de Jesucristo, el intercesor perfecto, quien es nuestro sumo sacerdote, el Cordero inmolado y ofrenda perfecta por el pecado del mundo. Gracias a la obra perfecta de Jesús es que podemos entender su palabra. Gracias a que Él nos otorgó su Espíritu Santo, es que podemos vivir ahora en la presencia de Dios. Podemos tener pleno entendimiento de las Escrituras. Él nos las ha revelado y a través de ella nos da a conocer su voluntad. Es ahí en donde verdaderamente podemos llegar a obedecer. Como segundo punto, tengo hábito y consecuencia de desobedecer. Todos sabemos, bueno, siempre recurrimos a este versículo, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero por desgracia hay que admitir que obedecemos a medias e incluso torcemos el mandato o incluso lo amoldamos a nuestra conveniencia. Leemos en los versículos 4 al 7 cómo Saúl toma acción ante la instrucción del Señor. Entonces Saúl convocó al pueblo y los contó en Telaim,
200,000 soldados de a pie y 10,000 hombres de Judá. Saúl fue a la ciudad de Amalec y se emboscó en el valle. Y dijo Saúl a los quenitas: váyanse, apártense, desciendan de entre los amalecitas para que yo no los destruya junto con ellos, porque ustedes mostraron misericordia a todos los israelitas cuando subían de Egipto. Entonces los quenitas se apartaron de entre los amalecitas. Podemos ver cómo aquí Saúl empieza con convicción su deber, decidido a acatar la instrucción al pie de la letra. Convoca a su ejército, desciende para emboscar a Amalec e incluso tuvo misericordia de un pueblo que habitaba en la misma región para que la destrucción de Amalec no los alcanzara a ellos. Los quenitas, que también son llamados ceneos, era un pueblo emparentado con los madianitas. Este pueblo te puede sonar conocido porque Jetro, el suegro de Moisés, era un madianita. Y este pueblo mostraba constante amistad y bondad con Israel. Precisamente es en los años de la peregrinación de Israel en donde los madianitas muestran misericordia a este pueblo en su peregrinación. Entonces podemos ver que incluso este juicio declarado con Amalec no solo era traer juicio, también va a traer bendición sobre un pueblo que obró para bien al pueblo de Dios. Por un lado vemos a un pueblo que constantemente estaba atacando al pueblo de Israel, el cual va a ser juzgado. Y por el otro lado vemos a un pueblo que constantemente mostraba amistad, mostraba bondad con su pueblo, y vemos que el Señor los guarda mostrando gracia y misericordia. Saúl entonces destruyó a todo el pueblo como Dios lo mandó. Pero por desgracia en los versículos 8 y 9 de nuestro pasaje dice que Saúl capturó vivo a Agag y que él y el pueblo perdonaron todo lo mejor, todo lo bueno, lo que tenía valor, pero todo lo despreciable y sin valor lo destruyeron. Aquí se puede percibir cómo un gobernante puede influir en su nación, porque parece que así como Saúl capturó a Agag, el pueblo se sintió libre para poder perdonar a lo mejor del pueblo. Podemos ver cómo el ejemplo de la autoridad al final va a permear en la nación. Vamos a buscar imitar a nuestro líder. Saúl sobrepasa la autoridad de Dios, yendo en contra de lo que se le dijo, viendo las cosas desde una perspectiva totalmente carnal y terrenal. Estas tres palabras que se usa, mejor, bueno y de valor, en contraste con despreciable y sin valor, denota una intención codiciosa del corazón de Saúl, siendo seducido por el provecho que podía sacar de esta encomienda que se le había dado, sin importarle la instrucción del Señor. Las motivaciones pudieron ser sacar recompensa de esta tarea, o inclusive buscar renombre o vanagloria al capturar al líder del pueblo. Pero todo esto fue sometido al juicio propio de Saúl. Él era quien dictaminaba qué era lo que debía permanecer y qué era lo que debía perecer, cuando la instrucción del Señor para Saúl era destruirlo todo. ¿Cuántas veces nos hemos visto en esta situación? Yo sé que no eres un guerrero, yo sé que no eres un rey, pero ¿buscamos una recompensa ante nuestro servicio cristiano? ¿Buscamos sacar algo de esto? ¿O verdaderamente buscamos servir fielmente a Dios? Vamos a la palabra buscando instrucción, pero muchas veces para no acatar lo que nos está diciendo el Señor. Admitamos, muchas veces nos dejamos llevar por nuestro interés egoísta, esperando una recompensa, esperando un beneficio, porque así como Saúl, para nosotros hay cosas que no nos gusta dejar atrás. Queremos guardarnos lo mejor, lo bueno, lo de valor de este mundo y actuamos interpretando a nuestra manera lo que nos exige el Señor. ¿Cómo está tu corazón frente a las cosas de Dios? ¿Buscas obedecer con una verdadera convicción y fidelidad? Porque como lo dice el título, te lo repito, hábitos de desobedecer y consecuencias. Porque hay consecuencias al desobedecer al Señor. Y una que nos debería parecer la más grave de todas es que el Señor reacciona ante la negligencia del ser humano. Podemos ver en los versículos 10 y 11 cómo el Señor dice: me pesa haber hecho rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos.
y tenemos la reacción desgarradora de Samuel al conmoverse y clamar toda la noche. Esta palabra pesar llega a ser traducida en otras versiones como un lamento o un disgusto. Denota la reacción de Dios ante la condición y la decisión del ser humano. Recordemos que la palabra que nos ha dejado nuestro Señor está hecha para que podamos entenderla. Nosotros nunca vamos a poder comprender a Dios. Dios es un ser infinito que difícilmente vamos a llegar, nunca vamos a llegar a comprenderlo. Pero Él nos ha dejado su palabra, un medio finito para nuestra mente finita, en la cual podemos conocerle, en la cual podemos conocer su voluntad, su carácter, y aquí vemos una característica de su carácter. Él se duele por la desobediencia de Saúl. Él se duele por el pecado del ser humano. Porque yo creo que muchas veces tenemos una percepción errónea de Dios, creyendo que no se inmuta, que no siente dolor ni tristeza. En Jesucristo queda claro que esto no es así. Él se dolió por su pueblo, Él lloró, Él se lamentó. Y muchas veces incluso nos da el gusto de pensar que hay dos dioses en la Biblia, el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento, cuando es el mismo, familia. Así como Jesucristo se duele por su creación, Dios desde el Génesis hasta el final se duele por lo que está pasando con la humanidad. Aquí en este pasaje del Antiguo Testamento, en el libro de Samuel, podemos ver que Dios le duele nuestra desobediencia, porque nuestro pecado es una ofensa directa contra Dios. Pecamos en contra del Dios soberano y quien nos creó. Y como te digo, esta reacción se puede ver desde Génesis, cuando la maldad y la depravación del hombre estaba llegando a límites inimaginables, cuando todo era violencia, todo era inmoralidad. Podemos ver cómo el Señor menciona que se lamenta de haber hecho al ser humano. Él se duele por la maldad del ser humano. Y te quiero compartir un comentario de Mary J. Evans, la cual nos dice: el antropopatismo, que es hablar en términos humanos las emociones de Dios, nos ayuda aquí a resaltar la realidad del compromiso de Dios en la vida humana y el alto precio que paga por ello. Dios nunca es presentado apartado de su creación o de su pueblo, observando con detalle cuánto sucede. El fracaso de Saúl le duele al Señor. Nos cuesta creer que Dios está en constante pesar por la caída del hombre y está en constante lamento por la desobediencia de su pueblo. Porque Dios es un ser completamente personal e íntimo con su creación. Entendamos eso, familia. Él no es como otras cosmovisiones que pintan a su Dios como alguien impersonal, que no le preocupa nada, sin empatía, que solo está sentado mirando y viendo lo que pasa. O peor aún, que es solamente una energía que anda flotando por todo el universo. Dios está inmerso en toda la acción que acontece en la vida del ser humano. Y a nosotros nos debería de avergonzar y de doler todos los días en la condición que se encuentra este mundo, lleno de dolor, lleno de sufrimiento. Y sobre todo de cuántas maneras desobedecemos, deshonramos, rechazamos y ofendemos a Dios. Y créeme que yo me pongo en el primer lugar de esto. Que Cristo viniera a morir por ti y por mí, que Cristo cargara en sí mismo tu pecado y mi pecado para nuestra salvación, a mí me parece la mayor muestra de que Dios está íntimamente comprometido con su creación. Si no fuera por la impecable obediencia y muerte sacrificial de Jesucristo, solo recibiríamos ira y la justa retribución de nuestro pecado, y no la gracia diaria que podemos vislumbrar diariamente en nuestra vida. ¿Comprendemos que desobedecer es como dar la espalda al Señor? ¿Cuántas veces nos olvidamos de sus mandamientos? Ya que la ley instaurada por Dios es una que deberíamos obedecer. Y el hecho de no poder hacerlo solo evidencia nuestro pecado. Mira lo que dice Pablo en Romanos 3:20. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Y vemos en Romanos 7:7.
porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. ¿Te das cuenta que si Dios no hubiera instaurado su ley, si Dios no nos hubiera dado sus mandamientos, ni siquiera sabríamos que estamos mintiendo? ¿No nos daríamos cuenta que estamos deshonrando? Si Dios no hubiera instaurado una regulación para el ser humano, no nos daríamos cuenta ni siquiera de que estamos asesinando o cometiendo homicidio contra alguien. Y es por esto que obedecer tiene su intención, porque hay una intención ante nuestra obediencia. Jesús mismo lo dice en Juan 14:23. Jesús le respondió: si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Para eso Dios nos dio su palabra, para obedecerla, y no por legalismo, no por religiosismo, no por fanatismo, sino porque es una muestra de amor a nuestro Dios. Es evidencia de nuestra regeneración, de que verdaderamente somos hijos de Dios. ¿Quieres decirle a Dios que lo amas? Porque muchas veces con palabras es muy bonito decirle: Dios te amo, Dios esto. Pero si quieres verdaderamente decirle a Dios que lo amas, tienes que obedecerle. Basta decir que muchas veces para mí inclusive, y no sé si a ti te llegó a pasar, el cumplimiento de los mandamientos de Dios era cosa del pasado, era cosa como de caer en fanatismo, era cosa como de caer en religiosismos. Pero no nos damos cuenta que lo que Dios nos dejó en su palabra, en sus mandamientos, solo resulta como un beneficio para nosotros. Olvidamos que un Dios bueno, justo, recto y misericordioso lo decretó frente a nuestra naturaleza de pecado. Esto solamente existe para ser un regulatorio y evitar ser víctimas de nuestra propia maldad. Obedecer la palabra de Dios solo traerá gozo a tu vida, te alejará del mal, te conducirá conforme a su voluntad, y como cristianos se supone que ese es nuestro deleite, hacer la voluntad de Dios. Gloria a Dios por Jesucristo, que cumplió perfectamente la ley de Dios y nos ha quitado la atadura que nos sujetaba a ella. Pero por eso tenemos que ir diariamente a mirar la cruz, la obra redentora que Cristo hizo por nosotros, porque así quitó nuestra justa condenación al ser incapaces de cumplir la ley de Dios. Ahora podemos, a través de su Espíritu Santo, Él pone el deseo en nosotros ahora de obedecer la ley del Señor. Él pone ahora la voluntad de que nosotros podamos andar en sus caminos. Él es quien pone en nosotros y en nuestro corazón el anhelo de tener comunión con el Señor, porque no teniendo el Espíritu Santo de Dios no hay deseo de eso. Y yo lo único que te quiero exhortar con este punto es a que no le resistas al Espíritu Santo. Tienes un regalo inmerecido de tenerlo y de que ahora puedes tener el deseo de seguir la voluntad del Señor. El punto 3 lo he titulado vanagloria y legalismo, obstáculos en la obediencia. Esta parte puedo decir que personalmente fue un golpe duro para mí. A mí me dolió porque evidencia la verdad de nuestra condición reflejada en estos pasajes. Leemos en el versículo 12 y 15. Saúl se ha ido a Carmel y he aquí que ha levantado un monumento para sí. Y Saúl dijo: bendito seas del Señor, he cumplido el mandamiento del Señor. Samuel pregunta: ¿qué es este balido de ovejas y el mugido de bueyes que oigo? Y Saúl respondió: el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes para sacrificar al Señor tu Dios. Saúl, sin remordimiento o preocupación alguna, acaba por vanagloriarse en su desobediencia, elevando a lo alto su reputación. Él está cegado y no es capaz de ver su pecado. Lo vemos inmerso en un autoengaño, completamente convencido de haber cumplido su deber. Y a pesar de que Samuel intenta persuadirlo, vemos a Saúl que busca simplemente disfrazar de un falso religiosismo. Busca tener una aprobación del cumplimiento de su deber.
Me asombró el ver cómo el pecado y su intención malévola acaba siendo disfrazada como un acto de rectitud, como un acto de piedad y como un acto de adoración para Dios. Vanagloriándonos de nuestra reputación cristiana tal vez, en búsqueda de crédito y una recompensa, cuando en realidad no estamos siguiendo la voluntad del Señor e incluso lo estamos deshonrando. Y voy a dejar que el texto hable por sí solo porque vemos cómo Samuel responde a Saúl en el versículo 17 y 21. Y Samuel dijo: ¿no es verdad que aunque eras pequeño a tus propios ojos, fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel y el Señor te ungió rey sobre Israel? Y que el Señor te envió en una misión y te dijo: ve y destruye por completo a los pecadores, los amalecitas, y lucha contra ellos hasta que sean exterminados. ¿Por qué pues no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Entonces Saúl dijo a Samuel: yo obedecí la voz del Señor y fui en la misión en la cual el Señor me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido por completo a los amalecitas. Pero el pueblo tomó del botín ovejas y bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas al anatema, para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. Es evidente cómo de la orden que se le dio a Saúl hay una verdadera insistencia por aprobación del cumplimiento de su misión. Pero esto acaba evidenciando y exponiendo cada vez más su error. El mandamiento fue: destruye por completo todo y no te apiades de él. Y Saúl fácilmente lo cambió por: he traído a Agag, y el pueblo tomó de lo mejor. Y además de estar de necio, vanagloriarse y autoengañarse, busca culpar incluso al pueblo por traer el botín. Él trajo a Agag, pero el pueblo trajo el botín. Y no olvidemos que Saúl era el líder de esa nación, era el rey, era quien dirigía y gobernaba al pueblo. Él debía ser el ejemplo y reflejo y representación de Dios aquí en la tierra. Este patrón de conducta en el ser humano se puede ver plasmado desde la caída en el Edén, cuando Adán culpa a Dios por haber dado una mujer que lo hizo caer en pecado. Y vemos a Eva culpando a la serpiente por haberla hecho desobedecer. El ser humano nunca se hace responsable de sus pecados ni de su desobediencia. Busca culpar a las circunstancias, busca culpar a las personas, busca culpar incluso a Dios mismo. Y yo solo me veo aquí reflejado, hermano. Somos tan necios y ciegos que aún siendo regenerados por el Espíritu Santo le resistimos. ¿Cuántas veces nos excusamos detrás de nuestro servicio eclesial aquí en la iglesia o bajo la apariencia cristiana, cuando en la intimidad y en partes específicas de nuestra vida no estamos realmente obedeciendo a Dios? ¿Amamos al prójimo como a nosotros mismos? ¿Servimos sacrificialmente con el corazón a la iglesia, viendo por su necesidad, dando todo lo que tenemos sin cerrar nuestra mano? ¿Ya hemos dejado de mentir, de murmurar y de dividir? La lista de nuestra desobediencia puede ser larga, y yo acepto que muchas veces me jacto en ser un buen cristiano, aun cuando verdaderamente he caído en traicionar y deshonrar la voluntad de Dios. Nos ocultamos tras los errores de los demás para no ver nuestro pecado. Queremos buscar una culpa incluso mayor para mitigar la nuestra, haciéndola pasar desapercibida, o eso creemos y esperamos, así como Saúl, que se autoengañaba. El poema recitado en el versículo 23, espero sea una exhortación para ti, así como lo fue para mí. Samuel dijo: se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios, como en la obediencia a la voz del Señor. Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grasa de los carneros, porque la rebelión es como el pecado de adivinación, y la desobediencia como la iniquidad e idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey.
Recordemos que Dios proveyó los sacrificios como un medio para hacer posible la comunión del pueblo con Él. Este medio solo era una muestra de gracia de Dios para su pueblo, para que Dios pudiera habitar en medio de ellos. Pero este medio rápidamente se convirtió solamente en un instrumento para que el humano solapara sus errores y viviera en una hipocresía religiosa. Aquí hay una verdad que neciamente olvidamos. El Señor se complace en la obediencia a su voz. ¿Y cuál es su voz? La Biblia. La pregunta inicial podría ser traducida como: el Señor se complace en que vayas al culto dominical puntualmente, vayas a todas las reuniones entre semanas, leas tu Biblia diariamente, digas enorgullecido que eres cristiano, pero que no acates el consejo del Señor ni lo obedezcas. Los medios impuestos por Dios para la comunión del pueblo de Israel, estos holocaustos y sacrificios, quedan en segundo término ante la obediencia del Señor. Dios se complace en que vengas el domingo a ministrar mostrando una apariencia de piedad mientras tu hogar no es liderado correctamente o incluso es oprimido, mientras tu hermano está en necesidad y no lo ayudas, mientras por un lado murmuras en contra de tu hermano. Dios nos ha dejado su palabra para conocerle y a través de esto pueda guiarnos y dirigirnos para que podamos comportarnos con el fin de que seamos sus representantes en esta tierra, mostrando su carácter. ¿Cuántos ejemplos no tenemos de Jesús sanando en el día del reposo? El Señor primero busca que obedezcas su primer y más grande mandamiento, como lo dice Mateo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Después de hacer esto y acatar este mandamiento, vas a poder decir que verdaderamente obedeces al Señor. Y sigue el texto: con rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. ¿Cuántos de aquí somos adivinos y cuántos de aquí somos hacedores de iniquidad? En verdad, esto debe llevarnos a caer de rodillas ante nuestro Señor. Debe de llevarnos a pedir perdón delante de Dios por desear ser el centro nosotros y no el creador, por confiar en nuestro juicio propio y no en el plan soberano del Dios perfecto, por vanagloriarnos en nuestras obras religiosas como si éstas estuvieran contribuyendo a nuestra salvación, cuando el único que merece el honor y la gloria por eso es Jesucristo. De nuevo, si no fuera por la impecabilidad y perfección de Cristo y su justicia imputada para nosotros, ¿cuánto pesar no tendría el Señor y cuántas veces ya hubiéramos sido desechados por Él? Quiero concluir con esto y quiero exhortarte también. Es bíblico conocer que Dios se complace en la obediencia. No porque nuestras obras nos salven, no porque nos haga superiores al resto, sino porque tenemos a un Dios santo y justo que se deleita en su voluntad. Y también un Dios que aborrece el pecado. Y esto lo olvidamos recurrentemente. Seamos coherentes al ser un hijo o hija rescatados por Jesucristo, buscando tener su misma obediencia, luchando contra nuestro pecado y sometiéndonos a su palabra, la cual contiene su voluntad para que podamos ponerlo en práctica. Vayamos a la palabra con un corazón humilde. Vayamos dispuestos a obedecer. Vayamos en oración y pidamos constantemente al Espíritu Santo que renueve nuestra voluntad y habilidad de vivir para su gloria. Gloria a Dios porque tenemos esperanza en Jesús. Él es nuestro Rey, completamente humano, completamente Dios, quien cumplió los méritos de obediencia ya que nosotros no podemos hacerlo.
Gloria a Jesucristo porque cargó con nuestro pecado, con nuestra maldad y recibió la ira completa de Dios en esa cruz. En Jesucristo está nuestra esperanza. En la obra de Jesús es en donde está verdaderamente nuestro descanso, no en nuestras obras. Nuestras obras no nos van a salvar, nuestras obras nunca van a llegar a cumplir la ley perfecta del Señor. No olvidemos que el Señor es perfecto y solo Cristo cumplió perfectamente lo que el Señor demandaba. Así es que valoremos su obra y demos gloria a través de esforzarnos para la obediencia. Demos testimonio de que hemos sido sellados por el Espíritu Santo, dando frutos dignos de Él. Y te preguntarás, ¿cómo hago para dar frutos? Primeramente ve a Cristo, el único santo y de vida perfecta, en el cual puedes poner tu fe, en el cual te dio salvación. En Él es en el que primeramente tienes que poner tus ojos. También tienes que dejarte guiar por su Espíritu Santo para imitarlo, ya que el Espíritu Santo es quien nos va conformando a su imagen. Es quien en esta vida y en este transcurso va transformando nuestro ser. Él es el que hace la obra en nosotros. Y como último, creamos con verdadera convicción que en su totalidad la Biblia es la palabra de Dios. Tienes que creerlo, porque esa es su voz. Y esta es la que nos guiará, nos instruirá y nos dará herramientas para ser moldeados por la obra del Espíritu Santo. Quiero leerte lo que nos habla el Señor en 1 de Pedro 1, del 13 al 16. Por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias nuevamente por tu palabra, Señor. Gracias porque nos has dejado un medio en el cual podemos conocerte, Señor, en el cual podemos escuchar tu voz, Señor, por el cual has tenido gracia y misericordia, Señor, para poder conocerte de verdad, Señor. Te pido que trates con nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo ponga en nosotros la intención de caminar en tus caminos, Señor. La intención de obedecerte, Señor. Que ponga en nosotros ese deseo de hacer tu voluntad. Padre, porque antes estábamos en nuestra ignorancia, Señor. Antes de nuestra regeneración por la salvación de Jesucristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ahora a través de la obra que has hecho, podemos entender tu palabra, Señor. Podemos verdaderamente comprender la palabra que tú nos has dejado, Señor. Por favor, Señor, llévanos a humillarnos delante de ti para clamar y orar todos los días por pedir obediencia a ti, Señor. Porque ahí es cuando demostramos verdaderos frutos de nuestra regeneración, Señor. Ahí es cuando verdaderamente demostramos que te amamos, Señor. Y hay que recordar, Señor, que es por la obra de Jesús solamente, Señor, que tenemos esperanza, Señor. Si no tuviéramos la obra de Jesús, estaremos condenados a causa de tus mandamientos, Señor. A causa de que no podemos cumplir la ley perfecta de Dios. Gracias, Señor. Gracias te doy por este tiempo, Señor. Gracias por darme la oportunidad de compartir la palabra a la congregación, Señor, y que sea de exhortación y de confrontación, pero también de esperanza para todos nosotros, Señor. Gracias, Señor, te doy en el precioso nombre de Jesucristo. Amén.